Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta clase del curso de CSE básico realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Ya saben, una alianza, unión con y tutoriales en el canal de YouTube de Art Designer. Estarán publicados estos videos. Continuamos entonces con nuestro trabajo, ¿cierto? Continuamos con nuestra explicación sobre los atributos, los distintos atributos que podemos contar con CSS. Obviamente no son todos los que estamos explicando, son unos pocos que podemos encontrar, ¿sí? Una gran variedad realmente. Creo un directorio llamado clase 5. Vamos a cambiar el título como tal a este documento clase 5. Tenemos entonces hasta el momento explicado esta parte de los párrafos del texto, ¿sí? Vimos la parte del background y ahora vamos a ver que tiene que ver con bots, con las cajas como tal, ¿sí? En este caso entonces, por ejemplo, vamos a identificar, vamos a trabajar con div1, creo que acá está el div1, pero vamos a trabajar directamente con el elemento div1. Acá estamos trabajando con un elemento que está dentro del div1, no con el div1 como tal. Entonces acá identificamos div1, dimos llaves y vamos a decir, por ejemplo, vamos a trabajar con margin. El trabajo de el margen como tal de un elemento, ¿sí? Se puede trabajar de dos maneras. Una es el siguiente con margin, dos puntos, y pasamos esto, 0, por ejemplo, esos cuatro valores, cuatro números. ¿Qué indican estos cuatro números? Fácil. El primer número, obviamente los tengo identificados como ceros, con ceros, pero realmente los podemos cambiar con los valores que queramos. En este caso, puse 0, ¿sí? Este primer 0 es el margen superior, este segundo 0 es el margen derecho, este tercer 0 es el margen inferior y este cuarto 0 es el margen izquierdo. Trabaja en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Superior, derecho, inferior e izquierdo. Esta es una manera. Por ejemplo, podemos acá colocar 15 píxeles. ¿Sí? Tip 1 es el que contiene los inputs, ¿cierto? Vamos a ver, actualizamos. Y nos damos cuenta de que se corre los píxeles que le dijimos. Obviamente píxeles podemos trabajar con EM, también a medida, estas medidas, ¿sí? Y también corre un poco más porcentajes, ¿cierto? Entonces podemos colocar acá 15 píxeles en la margen left y izquierdo. Acá también podemos, por ejemplo, 15 píxeles en el margen superior, actualizamos, ¿sí? Aumentar un poco más, ¿qué sucede? Sí, vemos el cambio que tiene. Podemos dar un margen derecho, obviamente no tenemos ningún elemento ubicado en nuestra derecha del elemento. Vamos a ver qué pasa. Si se corre hacia la izquierda, vamos a ver la diferencia. No se corre nuestro elemento porque realmente a su derecha no hay ningún elemento que le esté obstruyendo como tal. Podemos agregarle, por ejemplo, al inferior 15 píxeles y nos corre este otro input, ¿cierto? Hace un margen entre ellos dos. Esta es una manera de trabajarlo, todo integrado en un solo regla de estilo como tal. Pero tal vez nosotros podemos o queramos trabajar algo más directo, que es, por ejemplo, margin left, que es el margen izquierdo, por ejemplo, 15 píxeles. Efectivamente, el margen izquierdo se ajustó a 15 píxeles. Obviamente que este margen inferior ya no tendrá porque ya lo borramos. Entonces podríamos dar acá, por ejemplo, un margin right, bueno, un margin top de 30 píxeles. Y listo, acá nos es el margen superior. Igualmente margen inferior, margin button, 30 píxeles. Y hace el margen como tal. Obviamente el margin en right también le podemos agregar, pero este elemento como tal no nos hará ningún efecto como tal. No lo veremos como tal. Hay otro atributo que también es muy trabajado como tal en nuestro CSS, que es el padding, ¿cierto? El padding indica
El padding indica un margen, ¿sí? Margen, pero un margen interno del elemento, ¿cierto? Vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, la etiqueta párrafo, ¿sí? Por ejemplo, venimos aquí, en orden. Igualmente también trabaja como el margen. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a trabajar con padding, le decimos Igualmente trabaja con el sentido de la manecilla del reloj. Vamos a agregar un padding top de 15 píxeles. Ahí se ve que el texto se empuja un poco hacia abajo. Igualmente en padding izquierdo, en este caso, perdón, derecho, en este caso sí debería tener un efecto. Si acá está, miro, se ha corrido el texto. Sí, ha corrido el texto. Por ejemplo, el padding button también va a tener un efecto. Pues en este caso no lo vemos, pero posiblemente acá tiene un padding. ¿Sí? En el izquierdo, 15 píxeles. Sí, tenemos listo nuestro padding en el izquierdo. Obviamente, si nos damos cuenta, nosotros acá tenemos todos los valores en 15. ¿Sí? Hay otra manera de hacerlo, que también es para el margin y que no lo expliqué, que podemos hacer el siguiente. Padding 15 píxeles. ¿Qué estamos diciendo? Que el padding tenga 15 píxeles en el top, el right, button y left. ¿Cierto? Entonces al actualizar no hemos ningún cambio. Es similar a lo que hicimos de ponerle el valor a cada ubicación. Obviamente también podemos trabajar con padding left, padding right y padding top y padding button. ¿Sí? Detalladamente. Obviamente para ahorrar código podemos hacerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces recuerden, margin es el margen que está desde el borde del elemento hacia afuera y padding es el margen que tiene desde el borde del elemento hacia adentro, que es algo que hay que tener muy bien claro a la hora de trabajar con el CSS. Hay otro atributo que podemos trabajar en este caso, que es el border. El borde como tal de un elemento. Por ejemplo, acá al div 1 podemos trabajar un border, por ejemplo, y recibe unos parámetros, por ejemplo, un píxel sólido. ¿Y de qué color? Es hexadecimal, CSC, gris. Actualizamos. Y aquí en este elemento input, acá en nuestro contenedor como tal, nos agregó un margen, un borde, perdón, de color gris. ¿Sí? Como no le dimos un tamaño a este elemento, obviamente nos ocupará todo el ancho de la página o del elemento contenedor como tal. ¿Sí? Obviamente acá no siempre va a ser solid, puede ser, vamos a ver, vamos a ver acá, pixel, acá nos muestra realmente varias opciones, vamos a ver acá, donde sale, por ejemplo, el dotted, ¿sí? Dotted y le agregamos un color. Esta es la forma más rápida de realizar nuestros bordes. ¿Sí? En punticos, bordes en punticos, si nos damos cuenta. Hay otro que es, por ejemplo, es el doble. ¿Sí? Así mismo podemos cambiar el valor como tal. De esta manera más corta. Hay una manera que es el border, por ejemplo, colocar acá, a ver qué sucede. ¿Sí? No nos da porque tenemos que darle primero un ancho como perdón, border color. A ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Sí, tengo que darle pasarle un valor de ancho como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver border. Vamos a probar acá border. Vamos a probar, por ejemplo, vamos a ver border.
style, agregar por ejemplo solid, a ver qué sucede, listo, ahí nos muestra, ¿sí? Vamos a ver, podemos probar otro atributo, border width, un pixel, vamos a ver, vamos a probar a hacer pruebas acá. Entonces, nosotros podemos hacerlo separadamente. Primero hay que ver el border style, luego el border width y por último el border color, ¿sí? Pero entonces nosotros podemos integrar todos estos tres en uno solo. ¿Cómo lo integramos? Ya lo hemos visto, border. Entonces, primero el valor, el ancho, un pixels, luego estilo, que es el sólido, y luego el ancho, perdón, el color, CSS. Obviamente, como ya saben, podemos cambiar el border style por el que nosotros deseemos, que ya le hemos visto, doble, solid, group, y otros que están ya establecidos que podemos agregar como tal. Sí, entonces nosotros podemos trabajar directamente de esta manera, un poco más rápido. Listo. Si utilizamos acá, vemos que está todo bien, todo ok. Otro atributo que podemos trabajar es el float. El float lo que nos permite es para alinear un elemento a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Haciendo que el texto que se agrupe alrededor de dicho elemento. Esto es similar al trabajo con el atributo aligned o alinear en las imágenes con sus valores right y left, ¿cierto? Entonces nosotros podemos acá, por ejemplo, float left, ¿qué sucederá con el párrafo? Nada, no hay ningún inconveniente. Eso, como les digo, como dice ahí, era, como les dije, perdón, para ubicar los elementos, darle alinearlos como tal, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos distintos elementos como tal en nuestra página, ¿sí? Y queremos alinearlos, en este caso podremos crear, por ejemplo, bueno, vamos a dar un ancho de div 1, vamos a dar un ancho de, por ejemplo, width, ya saben que el ancho de 400 píxeles, actualizamos, mire, ya ha disminuido el borde, podemos, a ver, este input clase, input, vamos a ver, vamos a crear otro elemento que sea div con una clase div2, perdón, una div2, y vamos a hacer lo siguiente, vamos aquí, podemos copiar estos mismos valores que tiene este elemento, lo pegamos, vamos a diferenciarlo en el borde, no sé, vamos a ver qué sucede si ponemos green, a ver si lo acepta, parece que si lo acepta, vamos a ver, efectivamente lo acepta, pero no lo queremos ahí, o si lo queremos ahí, pero en el div2, como tal. Y aquí está el div2, obviamente no tiene ningún elemento, entonces no tiene un ancho como tal, un alto, perdón. Entonces vamos a darle un alto de, no sé, 30 píxeles, para que lo podamos diferenciar. Ahí está nuestro elemento. Pero está uno debajo del otro, y no queremos eso. ¿Qué queremos nosotros? Que que el div2 quede al lado del div1. Entonces vamos a darle un float left. Si hacemos esto, obviamente ocurrirá algo extraño en nuestro CSS como tal, ¿sí? Porque ya agregamos un float left al elemento, primer elemento, y este segundo elemento se comporta distinto, obviamente un poco desordenado. Entonces, para que no tengamos el problema con el elemento que tenemos en la parte inferior de nuestro elemento div1, entonces le agregamos un float left. Igualmente, damos F5 y nos damos cuenta de que nos ubica nuestro div que tenemos acá div2 en la parte izquierda de nuestro elemento. Obviamente, damos cuenta de que igualmente este input y este párrafo se nos han desorganizado, y es por eso. Porque si nosotros agregamos un float left a un elemento dentro de un contenedor, si nosotros tenemos un contenedor y dentro de él tenemos varios elementos, si a un elemento de eso le agregamos un float left, lo más seguro es que tengamos que nosotros a los demás elementos que contienen este contenedor darle un float left para que se comporten de la mejor manera y no tengamos desórdenes en nuestros
nuestra estructura como tal, ¿sí? Entonces, esto es un poco de prueba, ensayo de error, hasta cuando, vamos a ver, si nos damos cuenta, si ve que agregamos un float left al párrafo y ya se ubicó de manera correcta. ¿Por qué? Porque pues, ya está, tiene el mismo parámetro de float que ya está flotando como tal dentro del contenedor. Bien, entonces eso sería todo por esta clase. Vimos otra serie de atributos que podemos trabajar en CSS, ¿cierto? Entonces, invitarlos como siempre al canal de YouTube de Art Designer. Ahí estarán publicados, saben, este video, este curso, clases 5 de CSS, están también las clases de HTML básico. Igualmente invitarlos a mi web, ya saben, mi web es oscar-gomez.net. Se pueden suscribir acá a Feedburner y recibir mis posts de manera oportuna en sus correos. Suscribirse a Google Groups, se pueden suscribir acá a Google Groups Programando Ando y publicar sus preguntas, igualmente ayudarnos a responder preguntas que puedan estar ser publicadas en este grupo. Listo, entonces eso, les hablo, ya saben, Oscar Gómez desde Colombia.